Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando a través de nuestras redes sociales, como de costumbre, los días martes, en Spotify, YouTube y Facebook. Esta mañana es un placer de verdad tener a una mujer que considero una persona empoderada, una de las mujeres que se han caracterizado por ser estudiosas, pero además excelentes docentes, y para ello me gustaría preguntarle a la doctora Lisette Ramos de Robles, ¿quién es ella? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, maestra Janet, gracias por compartir este espacio. Yo soy fan, sigo estos espacios, pero no me había tocado ser invitada, entonces estoy muy contenta y a la vez nerviosa de estar aquí con ustedes, pero bueno, soy profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y también trabajo en la parte educativa en el ICIDEM, en el doctorado y maestría en Ciencias de la Educación y en Investigación Educativa Aplicada. Desde hace tiempo, bueno, desde que yo estudié, me llamó mucho la atención estudiar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales. A eso me dedico actualmente, y en la universidad actualmente coordino una maestría en salud ambiental, de la cual también pues me gusta mucho ese trabajo y me he dedicado a hacer algunas investigaciones relacionadas con afectaciones a la salud, relacionadas con el medio ambiente, y a diseñar también estrategias de educación y de comunicación para alertar a la ciudadanía al cuidado de su salud y al cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido a mí me gustaría comentarles que he seguido pues de cerca la trayectoria de la doctora, y algo que me ha llamado mucho la atención es que traes muy de cerca el tema del agua, o sea, traes muy en boga este tema que a todos nos está afectando, y también el tema de los huertos. En fin, tienes un panorama muy amplio, pero hoy precisamente hablaremos de un término muy curioso, que espero no equivocarme al decirlo, los neonicotinoides. Está perfecto. ¿Sí lo dije bien? Sí. Bueno, para que vean. Entonces, ¿qué son los neonicotinoides? Creo que habría que hablar antes de algo, ¿no? Para que nos englobes y cómo nos está afectando, de qué manera. Sí, mira, voy a tratar de explicarlo de manera muy resumida, pero en esta maestría en salud ambiental, una de las líneas de investigación que hemos desarrollado en los últimos años es el uso de plaguicidas, principalmente en la producción de alimentos. Nosotros sabemos que en nuestro país, y principalmente el estado de Jalisco, se le considera como el líder en la producción de alimentos en México, porque al menos se producen un 25% de los alimentos del consumo nacional. Y es muy bueno escuchar estas noticias cuando vemos nosotros Jalisco líder en la producción agropecuaria y demás, pero hay que ser muy conscientes también que este crecimiento de la agroindustria en el estado de Jalisco también está asociado con el uso, a veces un poco desmedido, diría yo, de ciertos plaguicidas y de algunos que son tóxicos y que dañan el medio ambiente y la salud. Yo llevo prácticamente 7 años indagando el uso de estos plaguicidas que se denominan neonicotinoides. Son unos insecticidas de uso reciente en el mercado, porque salieron a finales de los 90 al mercado, pero muy pronto se posicionaron en los insecticidas más utilizados en la producción de alimentos. ¿Por qué es preocupante el uso de estos plaguicidas? Primero, porque son 1000 veces más tóxicos que el DDT, por ejemplo. La OMS los clasifica actualmente como moderadamente tóxicos,
pero realmente creo que los clasificaron como moderadamente tóxicos porque no han actualizado, por ejemplo, la exposición aguda que nosotros tenemos a estos plaguicidas y cómo van a estar afectando a lo largo del consumo de ciertos alimentos que tienen estos plaguicidas. Son sistémicos, son altamente solubles, son permeables. ¿Qué implica que sean sistémicos? Por ejemplo, que son capaces de traslocar todas las partes de la planta, o sea, van raíces, tallo, flor, fruto, y son persistentes. Es muy difícil eliminarlos, no se eliminan ni utilizando desinfectantes, ni lavándolos, ni siquiera cociendo los alimentos. Son muy persistentes. Son tan solubles también que se filtran a suelo, se filtran a agua y van y contaminan, por ejemplo, ríos y mares. Claro. Entonces, la afectación está en todo el ecosistema. ¿El impacto entonces se traduce en qué? ¿En enfermedades? El impacto, sí, claro. Por ejemplo, vamos a hablar del ecosistema. Contamina el suelo. En el suelo es tan persistente que puede quedar hasta 1000 días, algunos de ellos. Pero pues imagina que si se está aplicando de manera muy constante este plaguicida, pues permanente allí. Aunque dejes de usarlo ya, si el suelo recibió 10 años de estos plaguicidas, pues va a ser muy difícil que se descontamine el suelo. Afecta principalmente polinizadores, en este caso las abejas. Al ser insectos y estos ser insecticidas, la mortandad y la pérdida y la disminución de grandes colonias de abeja en México y en el mundo está asociado directamente al uso de neonicotinoides. Esto es grave también porque ustedes saben que el 70% de los alimentos que llegan a nuestra casa son gracias a la polinización. Entonces, el declive de polinizadores, principalmente abejas, mariposas, bueno, estos sufren secuelas muy graves porque la mayoría son dosis letales para abejas y si no mueren al contacto directo con estos plaguicidas, mueren posterior al contacto porque hay dosis que no son tan letales pero les afectan el sistema nervioso, ya no son capaces de regresar a la colmena, etcétera. También está asociado con pérdida en algunas poblaciones de aves que se alimentan de semillas principalmente, que estas semillas pueden estar contaminadas con neonicotinoides. También pérdidas en algún tipo de peces, como llegan al ríos y mares, ha habido disminución en algunas especies de peces. Y aquí lo importante, por ejemplo, para salud humana, tienen efectos neurotóxicos, hepatotóxicos, genotóxicos, inmunotóxicos. Algunos están determinados ya como posibles cancerígenos, afectan también en la producción de espermas, pueden nacer niños con deficiencias en el sistema nervioso central, están relacionados con enfermedades como autismo, Parkinson, todas estas enfermedades neurológicas, en el neurodesarrollo a niños también, porque además son capaces de traspasar la barrera placentaria. Entonces ha habido niños que al nacer se les hacen análisis y ya nacen con presencia de neonicotinoides porque la mamá los transmite a los niños. Sí. A ver, yo quiero hablar desde mi ignorancia porque a lo mejor estoy confundiendo una cosa con la otra, pero no hace mucho se escuchaba de Monsanto. ¿Tiene que ver esta? Sí, ellos venden estas sustancias, estos plaguicidas, porque Monsanto sí son famosos, ¿no? Y Syngenta también son dos de los proveedores principales de estos plaguicidas. Déjame decirte que estos han sido prohibidos ya. Cuando se empieza a demostrar el daño que causan al medio ambiente y a la salud, hubo países que ya los prohibieron. Exacto, fue como una revolución mundial, exactamente, ¿no? Porque fue un impacto, digo, de esa manera me enteré yo. Entonces, salen al mercado como menos tóxicos que otros, pero conforme se ha ido haciendo investigación, pues se han demostrado todas estas afectaciones. Entonces, la Unión Europea los prohibió ya. Canadá los prohibió, Filipinas los prohibió. De pronto, por ejemplo, en el caso de Canadá, he leído que pueden permitirlos el uso, aplicar estos plaguicidas, estos neonicotinoides, cuando un productor identifica que hay un brote de plaga de insecto en su cosecha y está a punto o corre el riesgo de perderla. Entonces va y pide un permiso para aplicarlo, le dan el permiso por aplicación por única ocasión y controla la plaga. El problema, considero yo aquí en México, es que normalmente se aplican sin saber
si se requieren o no. Es para proteger y para garantizar la producción de alimentos, pero no necesariamente sabemos si esa plaga va a existir o no. Entonces, aplican, protegen y garantizan la producción de alimentos, pero a la vez están... Lo que me preocupa es que entonces aquí en México sí se utilizan, o sea, sí se utilizan, se permite el uso de ellos. Están permitidos por COFEPRIS. Bueno, nosotros sabemos que en México para permitir el uso de algunos plaguicidas, pues los valora COFEPRIS, SEMADET y SEDAR, ¿no? La parte de agricultura. Entonces, están permitidos. Si uno entra a COFEPRIS, encontramos numerosos registros de estas sustancias de neonicotinoides, claro, y algunos todavía tienen registro de uso hasta el 2029, una cosa así. Entonces, hay muchísimas sustancias todavía permitidas en México. Lo lamentable o lo triste es que a veces la legislación tarda mucho tiempo en reglamentar. Por ejemplo, el caso del glifosato, que surge en los 70s y hasta el 2015 en México se determina. Esta sustancia? También es otro plaguicida que se utiliza en la producción también de alimentos. Este no es insecticida, pero también es utilizado. Es menos tóxico, creo yo, y menos dañino. A mí si me dijeran, ¿qué prefieres utilizar en los alimentos, glifosato o neonicotinoides? Pues yo diría que glifosato, pero porque es el menos. Sí, pero ya hasta que se demuestra que es cancerígeno y todo, en el 2015 se prohíbe, pero pasaron del 70 y tantos que surge el uso del glifosato hasta el 2015 en que se regule. Entonces, realmente creo que la legislación llega cuando ya hay daños muy profundos, tanto en el ecosistema como en el medio ambiente. Entonces, sí quisiéramos, por ejemplo, manifestar la urgencia de una mejor legislación en el uso de plaguicidas en México. A ver, ¿y hay alguna alternativa de solución en todo caso para el uso de esto? ¿O algo que sustituyera, que ya estuviera a lo mejor demostrado que puede funcionar? Mira, hay muchas propuestas de manejo ecológico de plagas, ¿no? Entonces, esto sí sería pues concientizar más a los productores. Hay cooperativas ya que están produciendo, hay una cooperativa de mujeres que ya está produciendo y trayendo al mercado productos sin el uso de plaguicidas, ¿no? Productos orgánicos. Concientizar a lo mejor también con pequeñas acciones de trabajar con huertos escolares, huertos familiares, que es lo que hemos estado haciendo con algunas estudiantes incluso de doctorado y de maestría, que sus tesis las hacen para la promoción de estos huertos escolares, huertos familiares, incluso huertos urbanos. Sí. Entonces, esa parte creo que nos podría ayudar, tanto la toma de conciencia como pequeñas acciones, y también con los productores que puedan ser más conscientes, en la medida de lo posible, tener un manejo agroecológico. Bien, pues me parece muy interesante esta parte, y ahora me gustaría, bueno, no sé, traes un poco de información o una información más amplia acerca de esta temática, pero esto de los huertos escolares a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención, porque en su momento las escuelas de educación básica tomaron muy, creo que en consideración esta posibilidad de hacer huertos escolares, y lo generaron, pero honestamente, o ya no me he enterado tanto, no sé tú que has estado en contacto con estos alumnos, se sigue ahora sí que incentivando la posibilidad de estos huertos. Mira, o ya bajó ese boom, porque yo sentía que había muchísima difusión al respecto y de pronto bajó. Sí, en algún tiempo hubo un programa incluso de la Secretaría de Educación Jalisco para promover estos huertos urbanos, y sé que sí hubo apoyo para algunas escuelas de educación básica, pero actualmente creo que queda más en iniciativa de alguna profesora o de alguna directora, porque al menos, por ejemplo, con las estudiantes que yo lo he estado trabajando, las escuelas no lo estaban desarrollando, y lo que hacen estas profesoras es buscar estos espacios que tienen las escuelas que están abandonados, que son espacios que a veces ahí ponen el mobiliario que ya no necesitan, como bodega, o algo. Tiradero. Ajá. Sí, o que tienen estos espacios al aire libre, pero que están sin uso, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Transformarlos en estos huertos escolares. Las experiencias han sido muy, muy emotivas, porque déjame decirte que incluso mamás
y abuelos se han involucrado. Hemos visto muchos abuelos que se involucran en esto, en preparar la tierra, en llevar tierra fértil, en hacer composta. Entonces nos han apoyado muchísimo en preparar, y niños incluso desde preescolar que empiezan a hacer sus semilleros, a hacer el trasplante de las semillas, a cuidar los alimentos, hasta llegar a cosecharlos y hacer ahí mismo alguna ensalada o algo. Ay, entonces, qué bonito y qué interesante, porque llegan a, creo que el conocimiento cae totalmente de esa manera, ¿no? Sí, desde sobre todo hasta en ciudad, porque a muchos niños cuando les preguntamos de dónde vienen los alimentos, nos contestan que del Walmart, que de Costco, que del Soriana, o sea, creen que vienen de la tienda, ¿no? Claro. O sea, aunque parezca increíble, sobre todo los niños aquí de contexto urbano, es esto, ¿no? Entonces, que vayan desarrollando estas habilidades de tomar la conciencia del valor que tiene el suelo como sustrato, que es algo que normalmente a veces no valoramos, ¿no? Claro. El valor del suelo, cómo producir alimentos, cómo hacerte cargo de esta producción de alimentos, y creo que ayuda también a un trabajo comunitario, porque sale de las escuelas, ¿no? Con las mamás, con los abuelos y a veces con la comunidad. Qué bonito. Bueno, a mí me contagia esta necesidad de poderlo difundir. ¿Qué podemos hacer para apoyar este tipo de cuestiones? ¿Hay alguna campaña o hay algo en lo que se pueda colaborar? Porque sé que hay colectivos, hay estas, ¿cómo le llamaste hace un momento? Estas mujeres que hacen trabajo agroecológico y producción de alimentos. En alguna ocasión nos vendías, ¿te acuerdas? Sí, nos hay unas canastas. Unas cajas con comida. Todo era orgánico, ¿no? ¿Se sigue haciendo? Se sigue haciendo este trabajo. Puedo después pasarles la información. Es un mercado de alimentos agroecológicos producidos por mujeres de Jalisco, que está por aquí por Santa Tere. Ellas venden sus canastas con todos estos alimentos. Traías, era frijol, si no me pues equivoco. Hay de todo, son de temporada, ¿no? Frijol, acelgas, espinacas, jitomates, huevos, cilantro, rábanos, o sea, hay me pareció de todo. Muy interesante, pero además sabe diferente, que esa es la otra cuestión, ¿no? Que sí tiene un sabor distinto, un sabor como más auténtico, como que el sabor lo alcanzas a paladear tal cual como es. Sí, y déjame decirte que, bueno, también estas iniciativas surgen por las preocupaciones también de mamás. Nosotros desde la maestría hemos hecho algunos estudios, primero para identificar, bueno, sabemos que son los más vendidos, los neonicotinoides, estos insecticidas, pero nos hicimos algunas preguntas, bueno, ¿y realmente en Jalisco los alimentos que consumimos tienen neonicotinoides o no hay nada de qué preocuparnos, ¿no? Entonces hemos hecho varios estudios, uno de ellos fue en muestras de miel. Nosotros utilizamos la miel como un indicador de contaminación ambiental. Entonces muestreamos 30 municipios del estado de Jalisco, fuimos y tomamos muestras de miel de colmenas fijas. Este fue el primer estudio que hicimos sobre presencia de neonicotinoides y otros plaguicidas en miel. ¿Qué identificamos? Que las muestras que tenían mayor cantidad de neonicotinoides y otros plaguicidas, organofosforados, carbamatos, estaban en la zona sur del estado de Jalisco. ¿Qué caracteriza la zona sur? El crecimiento de la agroindustria. Ciudad Guzmán y todos sus alrededores que han transformado el uso de suelo, que han crecido ahí grandes industrias de distintos alimentos, aguacate, frutos rojos y todo. Ahí identificamos que las muestras de miel tenían neonicotinoides y otros plaguicidas, no solo estos. O sea, las abejas estaban expuestas alrededor de la colmena, de los sembradíos que había, a un cóctel de plaguicidas. Entonces, muchos de ellos estaban por arriba de las dosis letales de abejas. Una vez que encontramos que en estos municipios de la zona sur había mayor cantidad de neonicotinoides, luego fuimos a hacer estudios. Nos acercamos a preescolares, uno de ellos en San Andrés Ixtlán, donde las mamás en época de pandemia, que estaban los niños en casa, nos ayudaron a registrar todos los alimentos que consumían al día. ¿Qué hicimos? Con estas bitácoras identificamos cuáles eran los alimentos más consumidos, los de mayor frecuencia de consumo. Identificamos 18 de ellos. Te puedo mencionar que fueron, por ejemplo, jitomate, uva, frambuesa, guayaba, plátano, mandarinas, manzanas.
todos estos alimentos los enviamos a analizar a un laboratorio de Canadá, de la Universidad de Guelph. Identificamos que el 86% de estos alimentos tenían plaguicidas, y no solo neonicotinoides, sino otros plaguicidas. No, bueno, pues es que de veras está de miedo. Y aparte, bueno, quiero pensar, cuando vamos a un súper a querer comprar, porque a veces nuestros horarios no nos permiten ir al clásico mercado, y llegas y encuentras la fruta muy bonita, brillosa, incluso enceradita, pues es que ya viene doblemente, aparte de cómo se sembró y se cosechó y demás, luego le dan ese recubrimiento para, no sé, hacerlas parecer, no sé si más apetitosas o que permanezcan más tiempo, no sé, y entonces te contaminas doblemente, ¿no? Imagínate todo lo que nos estamos comiendo, qué miedo. Lo que decíamos, pues come frutas y verduras, ¿no? Y aliméntate sanamente, pero realmente, pues al identificar la presencia de todos estos plaguicidas que tenían los alimentos, pues pizza? Sí, volveremos a la pizza, ¿no? Va a ser más sano. No, y peor esto, hicimos un tercer estudio y aparecen neonicotinoides y metabolitos de neonicotinoides en orina de niños de preescolar en Ciudad Guzmán. Entonces, esto sí es tremendo reflexionarlo, porque estamos expuestos, analizamos en niños porque son mucho más vulnerables, ¿no? Porque están en desarrollo. Están expuestos a desarrollar en un momento dado, ¿no? Así es, así es. Entonces de pronto decimos, ay, hay más niños con un distractor, con enfermedades de neurodesarrollo, tenemos más enfermedades cerebrales y todo, y de pronto pues como esto es tan lento el daño que nos hacen por esta exposición crónica y por dosis tan pequeña, a veces cuando nos debaten, ay, pero está por debajo de la dosis permitida. Pero sí, un alimento, pero tú no consumes un alimento, tú que te consumes 5 manzanas a la semana, más tantos jitomates, más esto, entonces lo que vamos viendo es el acumulado, porque además no somos capaces de excretar toda esta cantidad de plaguicidas que entra al cuerpo. De uno de ellos, de lo que entra, vamos excretando como el 13-15%, por ejemplo, en orina. Entonces son bioacumulables. Sí. A ver, otra pregunta. Si tú hicieron este estudio y encontraron que en el área del sur de Jalisco estaba más contaminado, ¿en dónde estaba menos contaminado? Al norte, y estos espacios más, donde están las colmenas, en espacios más naturales. Exactamente. Por ejemplo, muestras de miel que tomamos al norte, donde todo esto no está todavía ocupado por la agroindustria, que a lo mejor la miel es de flor de mezquite, en un ambiente más natural, pues ahí las muestras de miel, incluso hubo muestras de miel que salieron sin ningún plaguicida, ¿no? En ambientes naturales. Pero en ambientes donde las abejas van y polinizan a toda esta parte que es agroindustria o que están aplicando plaguicidas, ahí salieron muestras de miel con hasta 7 tipos de plaguicidas diferentes. O hubo muestras de alimento, por ejemplo, de jitomate o la fresa, que tuvo hasta 10 plaguicidas diferentes en muestras de fresa, ¿no? Entonces sí es preocupante. Mí, bueno, estando un poco aquí cerca en la zona metropolitana, ya yendo hacia Chapala, hacia la Ribera, Mazamitla, todo eso, en donde he encontrado un montón de desarrollos, igual San Isidro Mazatepec, en donde hay siembra de frutos rojos, de la frambuesa, todo este tipo de frutos. Quiere decir que estamos aquí de primera mano súper rodeados de toda estas plaguicidas. Nosotros tenemos diferentes rutas de exposición a plaguicidas. Una de ellas es la que te comentaba, por alimentos, ¿no? Por la dieta. Pero hay otras rutas de exposición que son por aire, por ejemplo, por agua. Hay un artículo que hicieron en Japón donde identifican que las personas que viven hasta 25 kilómetros alrededor de donde se aplican plaguicidas, pues identificaron en las muestras de orina que tenían más concentración de plaguicidas que aquellas que vivían más alejados. No hemos hecho estudios realmente para ver si la gente que vive alrededor de todos estos sembradíos tiene más concentración de plaguicidas, porque ahí es la dieta más la exposición por aire, ¿no? Sí ha habido testimonios en escuelas primarias donde hemos trabajado que profesoras nos dicen, doctora, es que a veces pasan regando con avionetas, ¿no? Poniendo el plaguicida así al aire con avionetas. Eso es sumamente tóxico, ¿no? Para abejas ni se diga, cuando ponen plaguicidas con avioneta, las abejas mueren de forma inmediata, ¿no? Y al ser humano, pues claro que
vamos a estar más expuestos. A veces creería uno que en ciudad pues estás menos expuesto, ¿no? Porque no hay sembradíos aquí muy cerca. Pero ¿en dónde podríamos orientarnos más con este tipo de cuestiones? ¿Alguna red social, artículos que pudiéramos buscar en la red, en el internet? ¿Qué nos recomiendas? Mira, en la página de la maestría en salud ambiental, que está de la UDG, ahí es www.saludambiental.udg.mx. En esta página de la maestría, ahí tienen acceso a todos los trabajos de tesis que se han realizado desde este posgrado. Hay otros realizados también en la parte de Poncitlán, que ustedes han sabido también que han identificado mucho daño renal en habitantes de ahí, que está asociado por el río, también, ¿no? Y por el lago de Chapala y cómo usan esta agua con metales pesados incluso y otros plaguicidas para producir alimentos, entre ellos el chayote, se ha también diagnosticado ahí. Entonces, todas estas tesis que han hecho los estudiantes, futuros investigadores en el campo de la salud ambiental, son de acceso abierto en la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahí pueden entrar, consultar. Si nos escriben también directamente, hay una página de Facebook de la maestría. Perfecto. Les podemos incluso enviar los artículos que tenemos, las tesis. Cualquier información está a su disposición. Pues señoras, señores, quienes nos estén viendo a través de estas redes sociales, yo creo que es importante tomar conciencia de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, acabando con nuestro planeta, utilizando cosas que no son las adecuadas, fomentar estos huertos en casa, huertos escolares, y bueno, pues creo que es una buena forma de dar difusión entrando a esta página, compartiendo con nuestros seres queridos y con los amigos, para que podamos transformar nuestro planeta. La verdad es que no podemos seguir así. Y bueno, pues Lizeth, muchísimas gracias. Quedas súper invitada. Yo creo que también tenemos que tocar el tema del agua. Claro. Tenemos que tocar muchísimas cosas que afectan al medio ambiente. Y te invitaría a ti y también al doctor Orión. Creo que podríamos hacer un diálogo muy interesante sobre esta temática que tiene que ver con el río, con Santiago y otros temas del agua, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, yo encantada. Bueno, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan una bonita mañana. Nos vemos. Gracias.